Bueno, buenas tardes para todos. Antes de dar inicio a este taller, les pedimos por favor que se identifiquen con su nombre, apellido y lugar donde se conectan a través del chat que ustedes pueden observar en esta plataforma. Para nosotros es un gran placer tenerlos acá todos ustedes. Bienvenidos a la conferencia de niveles de la fundamentación teórica de la investigación. La conferencia se ha estructurado con la finalidad de mostrar a los participantes los aspectos a considerar para desarrollar la fundamentación teórica de cualquier estudio, proceso básico en el desarrollo del proceso investigativo. La conferencia es organizada por la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, programa de posgrado, programa de investigación y el Centro de Investigaciones Educativas, y con el apoyo del Centro Internacional de Estudios Avanzados, CIPAL. Contamos con la presencia del equipo organizador de este evento, realizado en el marco de la especialización en metodología de la investigación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, representado en este caso por la doctora Mariana Fernández, la doctora Sonia Ferrer, el doctor Edison Peroso, la doctora Nereida Moronta, el doctor Carlos Pérez y el doctor Andrés León. Quien dará unas pequeñas palabras de apertura. Nos encontramos con la doctora Chuli Peroso, quien será nuestra conferencista, y quien les habla, en este caso, su moderador del evento, el doctor Carlos Pérez. Doy el pase a la doctora Mariana Fernández. Buenas tardes para todos. En nombre del equipo organizador les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia. De más está decirle que nos sentimos sumamente satisfechos por la convocatoria, porque la respuesta ha sido realmente muy positiva. Del mismo modo, agradecemos a las doctoras Francis Suárez, Edicta Rivero y a la profesora Grace Kelly Colina, quienes son nuestras acompañantes en este proceso de estas actividades virtuales. A continuación, daremos inicio a nuestra conferencia con la doctora Suni Peroso, quien es doctora en Ciencias de la Educación, con un postdoctorado en Epistemología, magíster en Gerencia de Proyectos Industriales, licenciada en Educación Industrial, profesora titular de Metodología de la Investigación y Seminarios de Investigación, investigadora, formada en Análisis Integral de Datos y Diseño y Construcción de Instrumentos de Investigación a nivel de pregrado y posgrado. Ha publicado en revistas arbitradas. Tiene experiencia en formación de investigadores bajo la comprensión holística de la ciencia, análisis integral de datos y construcción de instrumentos de investigación. Ha sido directora de trabajos de investigación a nivel de pregrado y posgrado. Ha desarrollado actividades académicas en ambientes virtuales, estrategias de aprendizaje significativas. Tiene formación en proyectos educativos, manejo de estrategias de programación neurolingüística. Además de todo, es experta en educación virtual y en tecnología educativa. Adicionalmente, es autora de publicaciones en diversas revistas arbitradas e indexadas. Damos entonces el pase a la doctora Suni Peroso y esperamos que esta conferencia sea del agrado de todos. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta actividad. Antes de que nada, quiero agradecer a los estudiantes de la especialización de metodología de la investigación de la Universidad Rafael María Baral y al Centro de Investigaciones Educativas y el programa de posgrado de esa universidad, quien tuvo la diferencia de hacerme esta invitación para compartir un poco mi experiencia con relación a la fundamentación neológica o la fundamentación teórica en la investigación. Para hablar un poco sobre qué se ha hecho sobre la fundamentación teórica, qué hemos trabajado. Trabajo con CIA CIPAL, con la comprensión holística de la ciencia, y siempre hemos estado dentro de CIA CIPAL con la profesora Jacqueline Hurtado y el profesor Marcos Barrera, muy preocupados por
los grandes problemas que se están presentando a nivel de investigación en lo referido a la fundamentación teórica de los trabajos. Vemos con preocupación cómo una de las fallas más grandes es el problema de plagio. Muchas universidades han decidido colocar en estos software de detección de plagio para tratar de evitar que los estudiantes hagan eso. Sin embargo, en mi experiencia que tengo como investigador y en la formación de investigadores y trabajar desde hace tantos años en metodología de la investigación, me dice que el problema no es detectar el plagio. El problema está centrado en qué hace el estudiante. Cuando el estudiante se le pide que tiene que hacer su fundamentación teórica de la investigación en su trabajo de grado y él no encuentra cómo hacerla. Él busca y se consigue 5, 10, 15 fuentes bibliográficas que revisar y después dice por dónde inicio. ¿Qué hago con esto? El estudiante trata de salvarse y dice, yo voy a empezar a copiar y a pegar. Y comienza de una manera desordenada, de una manera desorganizada, porque es lo que él sabe hacer, a tratar de salvar y hacer su trabajo para salir de la situación que tiene. Entonces, debido a esto, nosotros en CEACIPAL hemos estado trabajando en la organización de cómo darle respuesta al estudiante, cómo decirle al estudiante, cómo orientar al estudiante a hacer esa fundamentación. Además, se consiguen grandes problemas con respecto a qué voy a escribir allí, qué material es el que me sirve o que no me sirve. Y lo otro es hasta dónde llegar, cuál es el nivel de profundidad que voy a darle a mi fundamentación. Entonces, un poco acá voy a trabajar esos temas dentro de esta conferencia. Es algo muy amplio, es algo que, ¿verdad? Abordarlo en una hora, hora y media, no es tan fácil. Nosotros trabajamos estos contenidos en cursos largos de varias semanas y todavía el trabajo es arduo que le queda al estudiante. Sin embargo, bueno, voy a tratar de hacer un resumen de todo este proceso para invitarlos a un poco a la reflexión sobre qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y qué es lo que debo hacer. ¿Cómo está el audio? Ok, voy a decirles a quienes tengan problemas con el audio, les recomiendo que salgan y entren nuevamente como solo para escuchar. Escojan la cornetita en vez de escoger el micrófono. Las preguntas se van a hacer por escrito, entonces no hay problema. Y así van a escuchar mejor. Ok, vamos a iniciar. En una investigación, la fundamentación tiene diversos nombres. Algunos las llamamos marcos teóricos, otros los llamamos marco conceptual, otros marcos referencial. Y eso tiene mucho que ver con el modelo epistémico que esté trabajando. Cuando estamos trabajando un marco teórico, por lo general se refiere, y su palabra lo dice, a que estoy trabajando más en el modelo positivista, porque tengo una teoría que ya está lista y yo lo que la voy es a comprobar. Quienes trabajamos más marco conceptual lo trabajamos desde el estructuralismo, que es en donde el investigador va creando sus propios conceptos y va creando su propia teoría a partir del trabajo en sí y del desarrollo de la investigación. Y otros trabajan también el marco referencial, que también lo trabaja mucho el estructuralista.
Ahora, ¿para qué sirve la fundamentación? Porque yo tengo que hacer en mi investigación eso que llaman fundamentación teórica y que, me trae tantos problemas. Bueno, porque yo necesito definir mis eventos o variables de estudio, porque esa fundamentación me va a dar oportunidad de interpretar mis resultados. Yo siempre le digo a mi estudiante, o lo hace ahorita o lo hace al final, pero lo va a hacer, porque cuando tenga sus resultados y no tenga las teorías o no tenga su fundamentación para contrastar esa y interpretar esos resultados, va a tener que salir a buscarlo, las teorías. Pero es ineludible, hay que hacerlo. Además, evidencia la habilidad de integración del investigador por cuanto, aunque él lea esas 20 fuentes y las revise, él va a integrar esa información. Él se supone que no la debería desarrollar en su fundamentación de manera fragmentada, sino como un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo de teorías, de contenidos que él va a desarrollar allí. Y en la investigación confirmatoria ofrece información de los eventos que se van a controlar y permite plantear con claridad las hipótesis. Además, la fundamentación va a dar indicios de que el tema es relevante, que lo que yo estoy estudiando es importante para el contexto. Brinda un panorama del estado actual del tema porque yo voy a revisar y voy a colocar allí algunas investigaciones previas. Por lo tanto, yo voy a decir allí, voy a plantear cuánto se ha estudiado y cómo se ha estudiado ese tema que yo estoy trabajando. Ubica al investigador, es decir, el investigador va a tener oportunidad, y lo vamos a ver en los niveles, de definir con quién voy a trabajar, cómo lo voy a hacer yo, cuáles son las teorías que yo voy a seleccionar. Por lo tanto, evidencia la cosmovisión y el sustrato epistémico bajo el cual se va a trabajar la investigación. ¿Cómo saber qué información voy a incluir? Bueno, la clave está en esa pregunta de investigación. Recuerden siempre que nuestra pregunta de investigación es como la semillita de un árbol. Yo tengo una semilla y yo veo, y es una semilla, pero allí está contenido cómo el árbol va a crecer, qué frutos va a dar ese árbol, cómo van a ser sus hojas, cómo va a ser el tallo, toda la información. Así es nuestra pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación nos da información de todo lo que necesitamos en la investigación. Entonces, lo que debemos tener claro es la pregunta de investigación y a partir de esos elementos que la pregunta tiene, vamos a identificar los tópicos que esa fundamentación va a contener. Nosotros trabajamos cuando se manejan la formación, algunas matrices que ayudan al estudiante a hacer eso. Entonces, otra cosa que debo decidir es hasta dónde voy a llegar. ¿Cuáles son los niveles de la fundamentación? Bueno, los niveles de la fundamentación según Hurtado, que nos plantea ella después de hacer un sintagma que hizo de todo el proceso de la fundamentación, nos dice con claridad cuáles son los contenidos que debe llevar la fundamentación. Nos dice que tienen 4 niveles. Un nivel monográfico, que es el nivel donde buscamos todos los fundamentos de los autores sobre ese tema que nos interesa. Un nivel hermenéutico, un nivel paradigmático y un nivel sintagmático. Siempre no llegamos al nivel sintagmático. El nivel sintagmático es un nivel que solo se realiza cuando el investigador tiene mucha experiencia en el tema que está trabajando y hay muchísima información, porque tiene un método diferente de trabajar. En esta conferencia vamos a hacer énfasis en el nivel monográfico, en el hermenéutico y en el paradigmático.
Vemos que el nivel monográfico lo llamamos que está en la fase descriptiva, porque allí solo yo voy a trabajar lo referido a los fundamentos teóricos, lo que dicen los autores. La investigación es previa. Luego el nivel hermenéutico va a estar en la fase analítica, porque el análisis es lo que me ayuda a mí a hacer la crítica y la valoración de toda esa información que los autores tienen sobre mi tema y que yo desarrollé en la fase descriptiva. Y el nivel paradigmático está en la fase comparativa, por cuanto me va a dar información para yo poder comparar los diferentes planteamientos de los autores que estoy trabajando, y desde allí yo poder seleccionar con cuáles planteamientos voy a trabajar yo. Es importante resaltar, y no puedo dejar de acotar en esta parte, cómo a veces el nivel del académico en el cual se va a desarrollar la investigación, a veces se ha relacionado mucho el tipo de investigación con los niveles académicos. Es decir, para una investigación doctoral no puedo hacer una investigación descriptiva, no puedo hacer una investigación analítica, sino tiene que ser una investigación que me genere una teoría. Sin embargo, uno de los secretos los tengo acá en los niveles de la fundamentación. No es válido para una investigación doctoral que yo solo llegue al nivel monográfico. Eso no es válido. No es válido que en una investigación a nivel de posgrado, maestría o doctorado, yo me limite y solo tenga en mi fundamentación los planteamientos de dos distintos autores. ¿Qué me dice eso? Que el nivel monográfico es un nivel básico, y fíjense que vemos una figura donde vemos que los niveles están eulerizados. ¿Qué significa eso? Que el más sencillo contiene a los más amplios, están contenidos. Yo no puedo hacer el nivel hermenéutico, ni el nivel paradigmático, ni el nivel sintagmático si no hago el nivel monográfico, lo cual implica que es importante el nivel monográfico, ¿verdad? Lo que no debo hacer para trabajar los niveles académicos es quedarme en un nivel monográfico si estoy haciendo un trabajo de doctorado o maestría. El nivel monográfico es más aceptable en un trabajo de grado, de pregrado, donde mi estudiante no tiene experiencia, donde mi estudiante es un estudiante que solo revisa, va a ser capaz no capaz, sino que se limita a veces a trabajar solo lo que dicen los autores. Ya en el nivel de maestría o doctorado, el maestrante o el doctorante debe tener la oportunidad de crear sus propios conceptos y de criticar lo que los autores han planteado a partir de sus experiencias. Es decir, él se aleja de los autores y puede hacer ese trabajo. Entonces, vemos cómo el trabajo de la fundamentación sí es diferente de acuerdo al nivel que esté trabajando. Vamos a ver qué contiene cada uno de estos niveles. En el nivel monográfico se limita a hacer una revisión bibliográfica extensa, una recopilación del material, selección del contenido pertinente, lectura y descripción temática. En este nivel, el investigador no toma posición, el investigador no opina. Él intenta reconocer cada planteamiento, desarrolla un estado del arte y explora las distintas posturas que los autores hacen sobre su tema de investigación. Fíjense que podemos ver que el nivel monográfico está en una fase descriptiva, ¿okay? Una fase de percepción.
Entonces, en este nivel, el investigador lo que hace es una revisión documental. Y entonces vemos que la revisión documental es el proceso mediante el cual el investigador va a recopilar, a revisar, a analizar, a seleccionar, a extraer y organizar la información acerca de su tema, a partir de las diversas fuentes documentales para llegar a una comprensión más profunda de lo que quiere estudiar, de su evento de estudio, de su contexto. Es importante que el investigador esté claro qué contenidos me interesa. Y vemos que en una fundamentación, cuando el investigador está revisando y haciendo este primer acopio de fuentes y revisando y leyendo, él va a conseguir información que tiene que ver con los aspectos legales. Esa información es importante. Va a conseguir investigaciones previas, va a conseguir información sobre su contexto, sobre fundamentos epistémicos de sus eventos de estudio, va a conseguir información teórica y también aspectos conceptuales que le van a ayudar esos aspectos conceptuales a poder operacionalizar luego cuando trabaje su tabla de operacionalización. En algunos contextos académicos nos mandan a hacer primero la tabla de operacionalización antes de trabajar la revisión documental y la fundamentación. Y yo siempre me pregunto cómo el estudiante hace una operacionalización si no ha revisado, si no ha leído, si no ha estudiado lo suficiente sobre su evento de estudio. El procedimiento para el nivel monográfico está planteado en una técnica que hemos trabajado que se llama la técnica RIACER. Esta técnica, el primer paso es la recopilación del material, el segundo es identificar las ideas, después hacer un registro y almacenamiento de esa información, luego se categoriza y si yo voy a quedarme en ese nivel, puedo hacer mi esquema conceptual, hago el enlace de las ideas y redacto mi documento. ¿Sí? Si solo me voy a quedar en ese procedimiento. Fíjense que el nivel monográfico, que forma parte de la revisión documental, es un nivel que trabajamos para hacer cualquier trabajo. Si yo voy a hacer una monografía, si voy a hacer un informe, si quiero trabajar una conferencia, yo lo primero que hago es una revisión documental sobre ese tema para ver cómo se ha trabajado, qué se ha hecho. Y allí estoy en el nivel monográfico. Vamos a ver de forma muy resumida algunos de los puntos de este procedimiento. En la búsqueda de la información, ¿dónde voy a buscar? Voy a buscar en libros. ¿Qué voy a buscar en libros? En libros voy a buscar los aspectos teóricos que me sustentan mi tema de investigación. Voy a buscar trabajos de grado para ver qué se ha trabajado, cómo se ha estudiado, ver instrumentos, ver operacionalización, buscar información en los ASTRA, INDES, porque me dicen qué tanto se ha estudiado mi tema de investigación, los artículos científicos que también me dan pistas de lo que se ha estudiado sobre mi tema. En las ponencias por lo general yo busco los aspectos más novedosos, lo último que se ha estudiado. Artículos de prensa. A veces, aunque el artículo de prensa, algunas veces yo no lo cito como tal, pero el artículo de prensa me va a dar información sobre la valoración que mi tema tiene en el contexto, cómo es valorado, cómo se reconoce. Informes oficiales, leyes y normativas, anuarios, manuales. Estos documentos, sobre todo, debo revisarlos cuando estoy trabajando investigaciones proyectivas.
Porque cuando estoy trabajando investigaciones proyectivas voy a necesitar a veces los sustentos legales y los informes y los manuales, que es cómo se hacen, cómo se está haciendo el proceso. Sin embargo, las leyes y normativas es un aspecto muy básico en cualquier tipo de investigación y que por mucho tiempo quedó afuera y a veces hasta se trata como un apartado, se coloca aparte en la fundamentación. Nosotros manejamos toda la fundamentación teórica como un documento integrado, donde la revisión documental y todos los planteamientos de los autores se apoyan con las investigaciones previas y esos aspectos legales. Esos aspectos legales me ayudan a ir apoyando lo que los autores me dicen. Profesor Rubén, yo les recomendaría, y disculpen, que entre con la cornetica, si no es un problema de conexión que tiene. Luego que yo tengo esa mayoría de las fuentes, yo voy a empezar a leer mis fuentes para empezar a seleccionar qué información de esa fuente me interesa, de acuerdo ya a los tópicos que yo identifiqué con los elementos de mi pregunta de investigación. Pero porque fíjense, a veces tengo muchos documentos, pero no basta con tener y haber recopilado muchísima información si yo como investigador no sé identificar las ideas que son importantes en mi tema de investigación. Para eso yo debo cuidar primero quién está escribiendo. Debo ver, porque eso me va a ayudar a hacer las referencias correctamente. Cuando estoy leyendo, debo tomar en cuenta quién está escribiendo. ¿Está escribiendo el autor del texto o está citando a alguien? Porque eso me ayuda a hacer la referencia. ¿De quién está hablando o de qué? ¿Está hablando de un evento? ¿Está hablando de un ser? ¿Está hablando de mi tema o de un tema que está relacionado con mi tema de investigación? Y otra cosa que debo estar pendiente es qué dice. ¿Qué está diciendo sobre ese evento, ese ser? Porque eso me va a ayudar a que cuando yo vaya a extraer la información de mis fuentes, no me traiga párrafos enteros. Porque cuando yo me traigo los párrafos enteros, vienen esos párrafos muchas veces información diferente, que no es la misma información, no está hablando del mismo evento, del mismo ser. Y además, ahí estoy cayendo en un plagio, sino que yo debo identificar con claridad esas ideas para traérmelas a mi trabajo. Pero, ¿qué voy a hacer con esa identificación de esas ideas? Es recomendable que el investigador haga un registro y un almacenamiento de esa información que va extrayendo de esa fuente. Años atrás, hace muchos tiempos, nosotros, bueno, yo fui una de las que agarraba y buscaba hojas de reciclaje y comenzaba como a tomar notas en esas hojas de reciclaje, las grapaba, las ordenaba como un librito y comenzaba a copiar y a copiar mis hojitas de reciclaje. Luego comencé a hacer como unas fichas, pero en un Word. Abrí un Word y lo hacía en el Word, identificaba mi autor y la información. Fíjense que es importante que yo vaya registrando esa información, porque ese es un proceso que se hace antes de escribir lo que voy a traer, pero yo no puedo perder la lectura. Yo tengo que ir leyendo, ir utilizando alguna técnica, el subrayado, marcando, haciendo algo para que yo vaya identificando las ideas y de una vez las vaya organizando. Nosotros en CIPAL utilizamos una matriz
que llamamos la matriz de fichaje, que es una matriz en Excel, donde nosotros allí vamos vaciando el material y nos va quedando organizado. ¿Qué significa eso? Que yo puedo identificar las ideas que me interesan como investigador. La voy transcribiendo y de una vez me va quedando lista para después llevármela a mi documento de Word. Pero además significa que cuando yo necesite esa información, la voy a tener a la mano. No la voy a tener, voy a volver al libro. Yo no voy a volver a revisar mis fuentes, sino que ya la tengo afuera. Entonces yo recomiendo que por favor utilicen algún registro o almacenamiento, pero tienen que usar algo. Y ese registro y almacenamiento se debe hacer de unidades informáticas, es decir, una sola idea para ir extrayendo la información debidamente y que no se me vengan varias ideas, porque si no podría estar cayendo en un plagio. Así yo cite el autor. Yo recomiendo el fichaje. ¿Por qué? La ficha unidad informativa es un recurso práctico que nos va a permitir registrar la información para recuperarla cuando sea necesario. Registrar de forma selectiva solo la información que voy a utilizar. No todo lo que el autor dice. El autor a veces escribe metáforas, el autor a veces presenta unos casos, presenta ejemplos. Esos ejemplos son del autor. Si a mí me interesa en mi fundamentación colocar algún ejemplo, yo voy a redactar mi ejemplo, yo voy a redactar mi metáfora, pero no tengo por qué traérmela del autor. Eso no se hace. Categorizar y clasificar la información según cada contenido. Y esto me va a ayudar a ¿qué? A hacer luego mi esquema para poder redactar el documento. Y mi documento va a quedar coherente, hilado. Ordenar la información para darle secuencia a la redacción. Evitar repetición de ideas y omisión de referencia. Esto es muy importante. Fíjense que muchas veces yo comienzo a revisar y a copiar de una vez y de una manera desordenada, o quizás no es desordenada, improvisada, diría yo. ¿Y qué pasa? Que después me toca la bibliografía. ¿Y dónde está? ¿Y qué hago? ¿Y de dónde saqué esta información? Entonces, cuidadito. Todo lo debemos de una vez registrar. También debemos registrar. En esa maqueta de fichaje que se trabaja, tiene una columna para trabajar la bibliografía, lo cual implica que nos queda de una vez la bibliografía hecha. Luego que ya tengo toda esa información, entonces puedo pasar al nivel hermenéutico. El nivel hermenéutico, como lo dice su palabra hermenéutica, la hermenéutica viene a ser interpretación, ¿verdad? Viene esa palabra y significa interpretación. Entonces ya ahí sí voy a actuar yo, investigador. Voy a hacer una visión crítica de los planteamientos y de los análisis de los contenidos de los autores, a partir de sus significados, de las implicaciones, de los alcances, las limitaciones que toda esa información que yo extraje de los autores tiene. El investigador ahí expresa su visión crítica en torno a los contenidos revisados y hace explícito el análisis. Acá tenemos el procedimiento del nivel hermenéutico. Fíjense, si acá es el procedimiento del monográfico, si ya yo quedo aquí, voy a mi esquema, hago mi enlace y redacto. Pero si voy a hacer mi nivel hermenéutico, entonces tengo que hacer el entendimiento, la crítica y la valoración de todo el material que extraje de los autores.
¿A qué se refiere el entendimiento? Es importante y por eso la lectura es básica para este proceso y trabajar un poco lo que es la comprensión lectora. Es importante que el investigador entienda lo que el autor quiso decir en cada uno de esos planteamientos, captar el pensamiento y la intención del autor y contextualizarse en el momento histórico. Muchas veces, y uno de los grandes problemas que conseguimos también en la fundamentación es de cuántos años atrás puedo utilizar el material. Puedo utilizar un material que date de tantos años. En algunos contextos dicen, usted solo puede utilizar material de 5, de 10 años. Sin embargo, hay que tener cuidado con eso, porque eso tiene mucho que ver con el tema. Muchas veces es necesario que utilicemos los clásicos. Si estoy trabajando quizás un tema de educación y el tema requiere que trabaje a Piaget, no lo puedo citar porque Piaget es del año tal, o tengo que hacerlo con un citado por. ¿Por qué? Yo puedo tocar a Piaget. No importa que Piaget tenga todos los años que tenga. Ahora, acá en esta parte de mi nivel hermenéutico, es cuando yo tengo que contextualizar ese momento en el cual esa teoría se escribió. Y entonces puedo ver qué vigencia tiene en estos momentos. Para hoy, 2020, ¿está vigente todavía ese concepto? ¿No está vigente? ¿Qué puedo hacer allí? Eso es importante, pero el que sea de 1 año, de 5, de 3, eso no importa. Eso no importa. Lo importante es que el investigador sepa utilizarlo. Las investigaciones previas, a veces yo estoy trabajando un evento muy, muy estudiado. Hay eventos que son muy, muy estudiados. Y entonces investigaciones previas, ¿no? Tengo que buscar las más recientes para ver hasta cuándo y cómo se ha estudiado lo último que se ha estudiado de ese evento. Sin embargo, si yo consigo una investigación previa que me interese, que sea importante para mi tema, porque de alguna forma u otra me va a dar, prevalece todavía lo que en ese momento se investigó, no importa los años que tenga. Fíjense que si nosotros revisamos las teorías ahorita de Nonaka y de todo lo que es gestión del conocimiento, ¿cuándo han estado más vigentes que hoy, 2020? Entonces, ¿pero cuántos años tienen? Entonces, no las puedo utilizar porque están vigentes todavía. Son conceptos de gestión del conocimiento que todavía son utilizados y los tenemos que utilizar. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Otro aspecto importante en el nivel hermenéutico se refiere a la crítica del material. Que yo sea capaz, pero fíjense, primero lo debo entender, debo revisarlo, leerlo, para poder después hacer una crítica del material. ¿En función de qué? De la sustentación. Voy a ver la calidad de la argumentación de ese autor, la congruencia, identificar el modelo y ver si es congruente lo que el autor plantea con el modelo que está identificado. El alcance, para ver la capacidad explicativa de los conceptos del autor y la vigencia para ver su actualidad del material. Vamos a ver un poco esto. La crítica con relación a la sustentación. Es la explicación lógica del argumento, incorporación de investigaciones que corroboren, menciones de autor que apoyen. Bueno, yo revisé un autor y el autor está hablando de algo, pero consigo 2, 3, 4 autores que apoyan lo que le está diciendo.
pero además consigo investigaciones previas que me plantean lo mismo que el autor está asegurando o está afirmando o está planteando allí. Entonces yo allí veo la sustentación de ese planteamiento. Fíjense en este ejemplo. Estaba leyendo a Seman, 1973, y señala que en el entrenamiento de posgrado, por lo general se le da más importancia a los aspectos metodológicos y técnicos antes de que el estudiante se muestre intrigado con una pregunta y con ideas que tengan un significado personal. Y entonces consigo a Ballarino, que me dice que en un estudio realizado en 14 programas de licenciatura, maestría y especializaciones en universidades venezolanas, se encontró que un estudiante puede sacar la máxima calificación en todas las asignaturas de investigación y, sin embargo, permanecer frente a su investigación con una actitud de ignorancia metodológica. Nos dice Casanova, en un estudio se encontró que más de un tercio de los posgrados, de los programas, de posgrado en Venezuela, la investigación está reducida exclusivamente al trabajo de grado. Según Bonilla, fíjense todo lo que me está diciendo, que apoya lo que dice sobre que hay problemas en el entrenamiento de posgrado porque solo se está centrando a lo técnico. O sea, allí cuando yo empiezo a organizar mi fundamentación. ¿Okay? Porque no es que voy a hablar de un aspecto y otro, sino que voy a empezar a construir un instrumento, es un instrumento con crítica. Y yo comienzo a opinar también. Porque yo voy a ver si hay congruencia en lo que los autores plantean. Voy a ver si hay coherencia en la argumentación, si se corresponde con el lenguaje, porque el autor, según sus categorías semánticas, yo identifico el modelo epistémico en el cual el autor está haciendo los planteamientos. Y a partir de allí yo voy a ver si es coherente o si el autor se va cambiando de modelo epistémico y hay confusiones. Vamos a ver un poco este ejemplo. Nos dice que este autor, Martínez 2004, la investigación científica con el nuevo paradigma consistiría básicamente en llevar este proceso natural a un mayor nivel de rigurosidad, de sistematicidad y de criticidad. Esto es lo que tratan de hacer las metodologías que adoptan un enfoque hermenéutico, fenomenológico, etnográfico, etcétera. Es decir, un enfoque cualitativo, que es en su esencia estructural sistémico. Página 47. Esto es una toma textual. Yo podría ver en la congruencia, yo como investigador diría que no existe congruencia, por cuanto este autor confunde enfoques con métodos y técnicas. Tal es el caso de la etnografía o el análisis estructural, el cual es el método del estructuralismo. Y él me lo nombra cuando lo llama enfoque. Y son métodos. Y cuando habla de lo cualitativo, que son técnicas. Ya ahí yo me alejo de los autores y yo soy capaz de ser crítico. Eso es lo que esperamos que un estudiante haga en una tesis doctoral. Porque ahí él va creando su propio proceso, su propio conocimiento. Otro aspecto de la crítica del nivel hermenéutico está en el alcance. El alcance teórico, conceptual, práctico y geográfico que tengan los planteamientos del autor. Aquí vemos a este autor, en este ejemplo, Cole, dice, la salud psicológica es el grado de felicidad y satisfacción bajo condiciones que garanticen ese estado saludable y una capacidad de establecer relaciones personales que permitan al individuo su adaptación. Fíjense que si yo reviso ese concepto, y yo estoy trabajando y soy psicólogo, trabajo algo de psicología
o de salud psicológica, yo podría decir que esta definición de salud psicológica se puede apreciar como restringida, en virtud de limitar un evento que es tan complejo como la salud psicológica solo a lo social, obviando las demás manifestaciones personales como son lo intelectivo, lo ético y hasta lo biofisiológico. Pero ¿cuándo yo puedo hacer esto? Cuando yo he leído, cuando ya yo tengo planteamientos claros, tengo el entendimiento de lo que estoy haciendo en mi fundamentación. Otro aspecto dentro de la crítica viene a ser la vigencia, cuando reviso si es actual, novedoso o el alcance temporal, que creo que lo expliqué un poco con el ejemplo de Piaget y el ejemplo de muchas teorías que tienen muchos años, por ejemplo, en la administración. También se da el caso de que hay teorías administrativas y en las teorías de la sistémica, que son teorías que todavía tienen alguna vigencia, pero otras ya no se pueden abordar de igual manera. Entonces, sin embargo, vemos, y yo cuando reviso los trabajos de grado lo veo con mucha preocupación, cómo todavía, si el estudiante no logra ver esa vigencia de esos aspectos, todavía sigue utilizando algunas teorías que en este momento no son vigentes. Sobre todo, esto se presenta mucho en educación. En educación ya hay teorías que ya no están tan vigentes por muchos cambios que se han dado y todavía los estudiantes la plantean en una tesis doctoral de hoy, 2020, como teorías básicas, teorías propias. Y no es que no estén ahí, deben estar allí, pero deben estar allí con la crítica, con el que este estudiante las critique y plantee lo que está pasando con esas teorías. Con respecto a la vigencia, aquí vamos a ver el ejemplo con Sakaya, 1995. Desde hace varias décadas predijo que la civilización entraría en una nueva etapa donde el valor conocimiento sería la fuerza impulsora y por ello se ha denominado a esta nueva fase la sociedad del conocimiento. Díganme cuándo eso ha pasado, cuando hoy día está en vigencia. Entonces yo puedo decir, actualmente lo expuesto por el autor, referido a la sociedad del conocimiento, se mantiene vigente, porque el conocimiento dentro de las organizaciones se ha convertido en un potencial que conlleva desarrollar ventajas competitivas. La valoración, que es otro aspecto del nivel, otro procedimiento del nivel hermenéutico, tiene que ver con la concordancia con la propia investigación. Yo tengo que valorar este material. ¿Tiene concordancia con mi investigación? La rigurosidad. Tengo que revisar. Cada vez que voy a tomar una fuente, debo ver que estén los artículos si son arbitrados, que estén las fechas, que estén las bibliografías completas. El artículo haya sido sometido a un proceso de arbitraje, que el trabajo tenga una rigurosidad para yo tomar esa información y que además la aplicabilidad a ese contexto que yo voy a trabajar en mi investigación. Luego que ya tengo mi nivel hermenéutico, puedo pasar al nivel paradigmático de la investigación. Y ya en el nivel paradigmático, yo voy a entrar a un proceso de comparación. Pero, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a partir de la información que tengo del nivel hermenéutico y el nivel monográfico.
En este caso, el investigador compara conceptos y teorías, identifica semejanzas, reconoce diferencias, reconoce el modelo al cual pertenece la teoría, lo que está planteando el investigador, el autor, perdón, de cada planteamiento, asume una teoría o una perspectiva, argumenta y sustenta su elección, porque esa, y adecúa la totalidad del trabajo a esa elección. No quiere decir que saco lo demás, que lo quito. No, lo demás va a estar allí y va a estar allí criticado, sino que ahora yo asumo con cuál teoría voy a trabajar. La comparo y la selecciono, identifico mi modelo epistémico y el modelo epistémico del autor para saber con cuál voy a trabajar. Y entonces veo los procedimientos de este nivel paradigmático. Fíjense, aquí estoy en el monográfico, ya terminé y cerré el hermenéutico, y entonces voy a hacer la comparación, la selección de la teoría y la identificación del modelo para hacerle su trabajo. Hago el esquema, coloco los enlaces y hago la redacción de mi fundamentación. La comparación va a consistir en contrastar los aspectos abordados por los diversos autores a través de una matriz de comparación. Sobre todo yo recomiendo hacer esto con mis eventos de estudio o con mis variables. ¿Por qué? Porque fíjense que esta es una oportunidad en una tesis doctoral que yo pueda ver lo que tienen las diferentes definiciones que hacen los autores y lo que yo quiero estudiar en mi evento o variable de estudio. Entonces yo puedo crear mis propias definiciones a partir de esa matriz comparativa y yo puedo operacionalizar a partir de ese nuevo concepto. Es decir, que entonces yo voy a crear y voy a construir mi instrumento y va a ser un instrumento que va a estar fundamentado en esa nueva definición que yo hice. Eso, y que me diga alguien en una tesis doctoral que no estoy creando un nuevo conocimiento. Aunque todas las investigaciones, su fin es crear conocimiento nuevo, porque eso forma parte de la definición de investigación. Entonces, esta comparación se hace entre los aspectos nucleares que yo detecté en el nivel hermenéutico. Vamos a ver un ejemplo. Voy a acercarlo un poquito para ver si se ve, para que lo veamos. Fíjense, si yo estuviese trabajando, esta es una tabla comparativa que hizo la profesora Hurtado para trabajar la fundamentación. Para eso se buscaron las definiciones de varios autores que era para ellos marco teórico. Y se trabajó con Andrés, con García Córdoba, con Cerda, con Soutum, Rodríguez Gil García y Basilach. Se hizo la definición de marco teórico, se revisaron cuáles eran las funciones para cada uno de los autores que decía, las afirmaciones claves, en qué se hacía énfasis según cada uno de estos autores en un marco teórico, y se identificaron los modelos epistémicos. Con esto ella luego trabajó un sintagma para crear el sintagma de la fundamentación noológica, donde ya no solo se trabaja en la fundamentación las teorías y los conceptos, sino que se trabajan todo lo que son los contenidos contextuales, los contenidos referenciales, los contenidos legales, las investigaciones previas,
y todos esos aspectos. Y nosotros lo llamamos fundamentación neológica porque es más amplio que un marco teórico. Entonces yo debería hacer una tabla comparativa a partir de los criterios que yo seleccione luego de hacer mi nivel hermenéutico y las definiciones de los diferentes autores, por ejemplo, si lo hago de mi evento de estudio, y luego voy a definir con cuál teoría voy a trabajar. Entonces, a partir de las diferencias y semejanzas y de las limitaciones y aportes detectados en ese nivel hermenéutico, el investigador puede seleccionar la teoría con la cual va a trabajar. Ya selecciona la teoría. Y luego de seleccionar la teoría seleccionada, debe estar en concordancia con los atributos del evento que estoy trabajando, la variable, tal como lo ha conceptualizado el investigador y con el modelo epistémico desde el cual se contextualizó mi investigación. Debo el otro procedimiento, la otra etapa, la otra fase es identificar el modelo epistémico. Cada teoría está en correspondencia con un modelo. Es importante identificarlo según las categorías verbales o las categorías semánticas que el autor utilice. Yo puedo identificar el modelo epistémico que le está trabajando. Y yo voy entonces a saber cuáles son los autores que voy a trabajar para que haya coherencia epistémica en mi fundamentación. Luego voy a sustentar el modelo. Una vez escogida la teoría con la cual se va a trabajar, se armoniza toda la documentación con base a la teoría seleccionada, es decir, la parte referencial o histórica, las leyes, las investigaciones previas, las definiciones o conceptos, los datos del contexto, todo lo voy a armonizar con esa teoría que yo voy a trabajar. Voy a escoger todas las unidades informativas, todo ese material que yo haya extraído de las fuentes, que concuerden con esa teoría o modelo. En la redacción final se describen brevemente las otras teorías, yo no las voy a eliminar, una por una, y se usa la información del nivel hermenéutico para explicar por qué no se ajustan a la investigación. Se organizan las unidades informativas para presentar de forma ordenada, coherente y exhaustiva la teoría seleccionada. Se usa la información que hice en la matriz de comparación y las ideas que identifiqué del nivel hermenéutico para sustentar por qué esta teoría es la que se ajusta a mi investigación. Ya luego es cuando voy a hacer el esquema conceptual. Voy a colocar mi esquema, voy a decir qué es lo que voy a colocar en mi documento, hago el enlace de las unidades y redacto mi fundamentación. El nivel sintagmático, como les decía al inicio, no lo voy a trabajar aquí en esta conferencia, por cuanto es un nivel que no siempre se trabaja. Primero, debe haber mucha teoría sobre el evento de estudio o sobre la variable que esté trabajando, y la persona debe tener experiencia en el área para poder ver los niveles paradigmáticos y poder identificar en qué coinciden, que va a ser el núcleo sintagmático, y luego en qué se diferencian todas esas teorías que van a corresponder a las relaciones paradigmáticas, y después develar el sintagma. Sin embargo, se los debo, porque no siempre se trabajan en la fundamentación. Bueno, gracias por su atención. Y estamos para iniciar las preguntas. Excelente disertación, doctora Sune.
Bueno, después de finalizada la presentación, damos inicio al ciclo de preguntas, las cuales, como les comenté anteriormente, pueden hacerla a través del chat, en el cual encontrarán también un enlace para que le vamos a enviar un formulario con la finalidad de que nos hagan, por favor, la valoración de esta conferencia. Al llenarlo, por favor, lo envían. Se estarán actualizando los datos con los cuales se generará el certificado. La doctora Zune, de verdad que muchas gracias. Les dejo a la doctora Mariana para hacer lo que corresponde a la parte del ciclo de preguntas y respuestas. Bueno, muy buenas tardes. Excelente disertación, como decía el doctor Carlos. Vamos entonces con algunas preguntas que han dejado los participantes por acá. Ok, en primer lugar, es importante identificar por separado planteamiento del problema y formulación del problema en la investigación y cuál es la diferencia. Esa es la primera pregunta. Ok. Bueno, en el planteamiento del problema tú vas a colocar los argumentos o los por qué tú quieres hacer esa investigación. En la formulación ya, bueno, lo que pasa es que eso es una explicación que viene de el nombre, por ejemplo, como formulación, planteamiento del problema. Nosotros tenemos una situación que nos interesa estudiar. Debemos decir por qué queremos estudiar eso. Entonces, exponemos en el planteamiento o en la descripción de la situación problemática, exponemos todos los argumentos de necesidad, de potencialidad, de cualquier argumento que nos sirva para decir por qué quiero estudiar esto y no otra cosa. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué ese evento de estudio? ¿Por qué en ese contexto? ¿Por qué ese tipo de investigación? Y ya la formulación del problema, lo que yo coloco es mi pregunta de investigación. Es decir, ¿a qué es lo que quiero? ¿Qué es la pregunta de investigación? ¿Qué es lo que quiero saber sobre ese tema? Siempre deberían ir separadas para que se vea, pues, qué es lo que quiero saber. Sin embargo, es cuestión de un esquema que lo plantean las universidades o la academia. La siguiente. La variación o diferencia en la fundamentación teórica de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Bueno, este es un tema para trabajar en otra conferencia, porque la investigación cualitativa o cuantitativa como investigación no existe. Tú utilizas técnicas o técnicas cuantitativas, pero la investigación es investigación. Y los tipos de investigación tú los defines de acuerdo al nivel de conocimiento que tú quieres alcanzar. Si es descriptiva, si es ¿no? analítica, si es comparativa, si es proyectiva, pero no tiene nada que ver con las técnicas. Yo puedo hacer una investigación con técnicas cualitativas o con técnicas cuantitativas y igual tengo que hacer una fundamentación. Mi fundamentación no tiene por qué ser diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que yo esté haciendo un abordaje que sí es diferente. Si yo hago un abordaje, por ejemplo, porque no hay suficientes teorías o porque las teorías que hay no le dan respuesta a mí, a lo que yo quiero hacer en mi investigación, entonces yo hago un abordaje cabológico. Y cuando yo hago ese abordaje cabológico, entonces yo comienzo con técnicas abiertas a recolectar información. Y a partir de allí yo voy creando y puedo crear mi concepto, mi definición de evento de estudio y voy creando la información de que forma parte de mi fundamentación. Pero no tiene nada que ver con las técnicas que utilice.
Ok, excelente. Continuemos entonces. La siguiente pregunta dice, estimada doctora Zuni, en nuestra investigación detectamos que muchos tutores de los que hablan de epistemología no tienen información ni conocimiento de esa disciplina. Es por ello que estoy cursando un doctorado en ciencias gerenciales y entiendo que debo ubicarme en el campo gerencial. No epistemólogos ni filósofos de la ciencia. De acuerdo a esta oportunidad de participar en esta videoconferencia, le pregunto, ¿por qué el afán de descuidar el tema central de la tesis doctoral? Yo quisiera que me explicara a qué se refiere cuando dice de descuidar, el afán de descuidar lo central de la tesis doctoral. Porque lo que pasa es que lo epistemológico forma parte del proceso de investigación, porque va a ayudar a tener coherencia, porque hay algo que los modelos epistémicos en algunas ocasiones, en algunos modelos, por ejemplo, en administración, no se pueden, a veces no los puedes manejar juntos porque se contradicen. Entonces, no es cuestión de alejarse de que me imagino de la profundidad de la tesis doctoral. Eso te da profundidad en la tesis doctoral, porque te dice a ti que estás siendo coherente con lo que quieres estudiar y con los autores que estás utilizando. Porque si no vas a tener contradicciones. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿Será válido que cuando se quiere integrar una fuente de más años de la que se nos pide, comentar que se ha realizado un análisis a nivel hermenéutico en el cual se puede observar que el contenido es vigente? Que el contenido es vigente. Ajá. Sí, puedes decirlo así. De todas formas, la verdad es que no hay necesidad de el conocimiento tiene vigencia. No caduca. No caduca, tú no lo puedes. Tú lo que haces es que dices si verdaderamente lo que dice el autor no está vigente, pero no es el año a lo que te vas a referir, no es el año. Te vas a referir es la vigencia del contenido de lo que el autor está exponiendo, del contenido. Muy bien. Ok, yo pienso que ya esta sería la última pregunta para cerrar. Dice así, cuando trabajamos con una investigación fenomenológica hermenéutica, ¿se presenta una diferenciación en el abordaje de la fundamentación teórica? No debería, pero lo que deberías revisar es qué es eso de fenomenológica hermenéutica, porque tienes una contradicción. La fenomenología no hace hermenéutica, porque una de las cosas que tiene la fenomenología es el epogé. Y el epogé se refiere a que el investigador no trabaja con su valoración. El investigador se aleja y describe, porque la fenomenología lo que hace es describir, y describe lo que sucede tal y como sucede. Es decir, él se quita, para decirlo, todos sus valores, todas sus creencias, y él lo que va a hacer es una descripción y tal y como se presenta. Entonces no puede haber hermenéutica, no puede ser una investigación fenomenológica hermenéutica, porque además la hermenéutica la hacemos en todas las investigaciones, porque todas las investigaciones hacemos interpretación. Pero yo estoy hablando de la hermenéutica en el proceso de la fundamentación, de la construcción. Bien, yo creo que estas han sido unas preguntas bastante interesantes que nos han ayudado a comprender más el tema central de esta conferencia sobre los niveles de la fundamentación teórica en la investigación. Una vez más, la felicito, doctora Zuni, por tan excelente exposición. Le agradezco haber atendido nuestra invitación, porque de verdad que ha sido una conferencia muy nutritiva para todos los presentes. En nombre del equipo organizador, les agradecemos a todos por haber ingresado a esta sala y a esta conferencia, por haber disfrutado plenamente de esta experiencia. Bueno, gracias a todos por asistir a esta conferencia. Espero haberles ayudado a tener información sobre cómo hacer su fundamentación.
y gracias por estar acá y por el interés en este proceso que se llama investigación, que nos ha causado tantos problemas, porque yo siempre he creído que la investigación primero se convirtió en elitesca. Y luego se convirtió en algo que nadie nos dice cómo hacerlo. Algo que hemos hecho en CIA CIPAL es siempre preocuparnos en decir cómo se hacen las cosas, para ayudar y que la investigación forme parte de todo nuestro quehacer, porque es así. Entonces, gracias por asistir. Bueno, realmente también por parte del equipo, Gracias por la participación. Gracias a usted, doctora Zuni, por su tiempo, por su valioso tiempo con nosotros. Pero realmente agradecemos la participación de todos, sus comentarios y aportes fueron muy valiosos para esta conferencia. Pero haya sido de utilidad la información compartida. Para nosotros, la doctora Mariana Fernández, el doctor Andrés León, la doctora Nereida Moronta, el doctor Edison Peroso, la doctora Sonia Ferrer y mi persona, Carlos Pérez, estamos totalmente complacidos y a su disposición para cualquier apoyo que podamos brindarle en un futuro. Recuerden el formulario que les enviamos, por favor, y también vamos a tener el video en nuestro canal de YouTube, que les vamos a dejar por acá, por el chat. Bueno, agradecido, feliz noche para todos y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Gracias.